a Gregorio, que digamos es la parte importante en este webinario. Entonces, Gregorio, te paso la palabra y también te doy, por supuesto, la gestión para que empieces a hacer tu presentación. Vale, Ahí está. ¿Ya podría compartir pantalla, Antonio? Ya puedes compartir pantalla. Vamos a por ello. Un momento, que me quiero colocar la pantalla. Esta pantalla me la quiero colocar aquí. No, ahora la tienes un poco descolocada. La tengo un poco descolocada, ¿verdad? Ponerla en su sitio. Ahora un poco mejor, ¿verdad? No, ahora no se ve la pantalla, eso. Ahora sí, perfecta. A ver, No, da el botón a quitar. ahora sí. Y ahora tengo aquí un punterito. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias a todos vosotros por dedicar vuestro tiempo, por compartir vuestro tiempo en este seminario donde vamos a abordar cómo las nuevas tecnologías y en concreto la tecnología blockchain es capaz de influir y de cambiar, en mi punto de vista, de una manera, me atrevo a decir radical, el mundo de la financiación internacional. El blockchain vais a ver que nos va a facilitar mucho las cosas, tanto en el seguimiento de nuestros pedidos, cuando estamos hablando de compradores, vendedores, como desde el punto de vista bancario, cómo el banco va a estar desde el minuto 1 en la transacción y eso va a ser mucho más sencillo a la hora de facilitar a los clientes bancarios facilitar el comercio internacional. Esta presentación la vamos a dividir en 6 partes. En un momento inicial hablaremos del comercio y la financiación de la cadena de suministro. Someramente hablaremos de la tecnología blockchain, y digo someramente porque no somos expertos. Veremos las distintas plataformas que en este momento ya están trabajando en financiación comercial y en transacciones internacionales. Nos centraremos especialmente en la plataforma WeTrade, que está operando, la vamos a ver con bastante detalle. Vamos a ver con bastante detalle el Smart Contract, que es una de las partes, prácticamente es el hilo conductor de esta plataforma WeTrade. Y finalmente vamos a hacer tres casos concretos de cómo la financiación se interrelaciona en el Smart Contract y con la tecnología blockchain. Bien. Comenzando por introducir este seminario, cómo el comercio y la financiación deben estar ambas cosas integradas en la cadena de suministro. Importante contar con las expectativas que tienen los exportadores, y las necesidades de los importadores. Entendamos simplemente vendedores y compradores, no necesariamente esta tecnología ha de abordarse a operaciones de negocio internacional, sino que también en lo que son operaciones dentro de la frontera se podían utilizar de la misma manera. Bien, volviendo a las expectativas de compradores y vendedores, pues la necesidad de incorporar la financiación a la cadena de suministro, desde el primer momento que podamos tener acceso a prefinanciaciones, anticipos o descuentos de las exportaciones o las ventas. La importancia desde el punto de vista del comprador del control del momento del pago y del cumplimiento de los compromisos con sus proveedores necesariamente en el tiempo previsto. Hemos de encontrar una alternativa a los sistemas clásicos que nos permitan agilizar esta forma de obtener financiación y que al mismo tiempo seamos capaces de abaratar los costes. Importante pagar en fecha para que las previsiones de liquidez de las partes no se vean de alguna forma perjudicadas. Y en cuanto al capítulo de reducciones, pues veremos durante estos minutos que vamos a compartir cómo tanto los procesos como los costes, como las disputas comerciales, como el tratamiento de los pagos va a resultar mucho más ágil y eficiente. Claramente, blockchain también tiene que ser una oportunidad para las entidades financieras. Los bancos reconocen que el mundo digital refuerza la vinculación con los clientes y tienen muy claro que han de adaptar sus productos de activo, entendiendo como tales créditos y préstamos, a las necesidades del mercado para colaborar más con sus empresas
gestionando mejor el riesgo y mejorando la relación con los clientes. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Puede blockchain revolucionar el comercio internacional? Pues en mi punto de vista, sin duda, claro que sí. El mercado pide nuevas soluciones que den respuesta al crecimiento del uso de las condiciones de cuenta abierta en el comercio, tanto internacional como en el doméstico, y que se evolucione de los sistemas basados en papel a procesos electrónicos, pero procesos electrónicos de verdad que reduzcan la presión en los costos y que reaccionen ante las cambiantes dinámicas del riesgo. ¿Qué es la tecnología blockchain? Bien, Distributed Ledger Technology, DLT, es conocido coloquialmente como blockchain. ¿Y en qué consiste? Pues es simplemente un sistema electrónico o una base de datos para registrar informaciones importante que no es ejecutada por una sola entidad. Esto es lo que marca la diferencia en la tecnología blockchain. Es una estructura de información en bloques con metainformaciones, entendiendo como metainformaciones datos adicionales que influyen más información de la que los usuarios podemos ver, en pantalla. Es, por tanto, una base de datos pública no relacional con un histórico irrefutable de información, precisamente porque los datos no se ejecutan solo por una entidad. ¿Qué se consigue? Integridad, objetividad, seguridad y confianza, importante otra vez, sin necesidad de acudir a una entidad certificadora diferente. Con este enfoque lo que logramos es almacenamiento de datos replicando la información de la cadena de bloques, una transmisión de datos mediante las redes de pares, entendiendo como tal una red de ordenadores en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino vinculados por una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Y esta confirmación de los datos mediante un proceso de consenso precisamente de estos nodos participantes, entendiendo como nodo un registro que contiene un dato de interés y al menos un puntero para referenciar a otro nodo. Es decir, el usuario que en ese instante está introduciendo algún tipo de datos en la plataforma de que se trate, necesariamente ha de referenciar a un nodo anterior, a un dato anterior, y debe dejar apuntado a un dato posterior. Bien. Veamos las distintas plataformas. En estos instantes tenemos que decir como gran referencia en tecnología blockchain Bitcoin, y hablando de las plataformas que en estos momentos ya están funcionando en la financiación del comercio internacional, tenemos ahí cinco que entendemos que son las más básicas. Si comenzamos por Infosys, tenemos que decir que proporciona funcionalidad universal de banca digital a los bancos, principalmente en lo que a certificación de documentos se refiere. La solución ayuda a digitalizar los procesos comerciales de las finanzas comerciales, incluida la validación de la propiedad, la certificación de los documentos y los pagos. Si hablamos de Congo, Congo se dedica a la financiación de la comercialización de las materias primas, lo que más conocido en el argot es como commodity. Commodity de cualquier tipo. Tiene un enfoque global, incluye miembros no bancarios y tiene sedes en Ginebra, Singapur, Londres y París. Si hablamos de Marco Polo, lo que permite es simplificar los procesos con apoyo más rápido y más seguro de las transacciones, y está patrocinado, entre otros, por BNP Paribas, ING, Bank of America o Crédit Agricole. Voltron, pues Voltron o Voltron, honestamente no sé dónde lleva el acento, se dedica a la digitalización de la carta de crédito, creando eficiencias al compartir estos datos y utilizando esta tecnología entre empresas, sus socios comerciales y sus bancos. Y finalmente, la plataforma WeTrade, de la que vamos a hablar con más detalle, con bastante más detalle. Es una plataforma creada por 12 bancos europeos. Ahí tienen ustedes la relación: Deutsche, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, etcétera, Santander. Es un trabajo que se encarga a la plataforma, se encarga a IBM para que desarrolle esta plataforma, y tiene como hilo conductor un contrato inteligente, el Smart Contract, que simplificará las operaciones y facilitará la financiación de las empresas con un instrumento nuevo que se llama BPU, que son obligaciones bancarias de pago. Recuerden
estas siglas BPU porque las vamos a repetir bastante a lo largo de la presentación. Bien, decimos que estas plataformas ya son una realidad y en concreto WeTrade lo que está presente es en 15 países, son 15 países europeos y está operando a través de esas 16 entidades financieras que tenemos en pantalla. Principalmente es una por país, a excepción del caso de España, donde en estos momentos se está trabajando WeTrade a través de CaixaBank y Banco Santander. ¿En qué consiste WeTrade? Bueno, es una plataforma basada en tecnología blockchain. A mí, si me permitís, yo lo resumiría como una tienda digital que permite a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y a las micros nuevas oportunidades comerciales, mitigando riesgos, abaratando costes y mejorando la experiencia financiera. El principal objetivo, simplificar las operaciones financieras, siendo una manera más eficaz y económica de operar internacionalmente. Insisto en que no solo internacionalmente, sino que también dentro de lo que llamamos el mercado doméstico, es decir, dentro de las fronteras de un mismo país. ¿Qué nos ofrece? Pues nos ofrece una comunidad digital donde encontrar compradores y vendedores, importantísimo, verificados por los bancos del consorcio. Sabemos que realmente la contraparte existe y que está verificada. Las empresas podrán cerrar pedidos estableciendo las condiciones de la operación, lo que va a implicar una liquidación automática del pago. Es decir, a vencimiento y una vez cumplidas las condiciones de la operación, se va a producir el pago, sin más demoras, exactamente el día del vencimiento. También contiene WeTrade servicios bancarios. El compromiso de pago bancario es lo más relevante, es completamente una novedad y es, digamos que es made in WeTrade. Tenemos también la financiación de ese compromiso bancario de pago, o también la financiación de las facturas. Bien, ¿y cómo se logra? ¿Cómo se logra este objetivo? Pues se logra, en mi punto de vista, en lo que es la integración de la transacción comercial con los servicios bancarios en un contrato inteligente, que es un contrato digital que vincula la operación comercial a la financiación o el pago y al cumplimiento de las condiciones de entrega establecidas. Con esta integración tenemos, y si me permitís, un 3 en 1. Tenemos la transacción comercial, tenemos el pago y tenemos la financiación. Todo online y todo en un formato de 24 horas, 7 días. Bien, incidiendo, vamos a ver ya el Smart Contract. El Smart Contract es un contrato comercial, nace entre comprador y vendedor y está referido a un pedido concreto, estableciendo la orden de compra, las condiciones de envío y desencadenando, como ya hemos dicho, una liquidación automática del pago. Además, se puede incluir las facilidades financieras o crediticias, el compromiso bancario de pago, su financiación o la financiación de las facturas. Y este Smart Contract, ¿cómo se valida? Insisto, importante, no nace por parte de los bancos, sino que este Smart Contract nace entre compradores y vendedores, que en definitiva son los responsables y son los players principales en una cadena de suministro. ¿Cómo se valida? Pues mediante una red permisionada que trabaja en una cadena de nodos y esto es la tecnología blockchain. Bien, con este contrato no me cabe duda de que habrá un antes y un después. ¿En qué? En 6 aspectos que son todos muy importantes. La contraparte. Tengamos en cuenta que únicamente se permite el establecimiento de relaciones comerciales con empresas verificadas por sus bancos. Es decir, ese temor que tenemos de encontrar un comprador o un vendedor a través de Internet lo tenemos superado porque será nuestro banco el que nos va a autenticar la existencia de la contraparte. El contrato, en estos momentos, en general, y porque el mercado así lo entiende, hacemos contratos muy rápidos y no seguros. Pero el Smart Contract refleja la información sobre los bienes objeto de suministro, las condiciones de entrega, los plazos de pago, las consecuencias por entregar fuera de plazo, etc. En cuanto a los pagos, a día de hoy
por mucho que tengamos las bancas electrónicas y de los bancos y el Internet, los pagos siguen siendo manuales. Y en este caso, el plazo de pago queda con el Smart Contract y con la plataforma WeTrade. Los plazos de pago quedan automatizados y por consiguiente se realizan exactamente en la fecha previamente designada y, como es obvio, una vez que se han producido las condiciones de entrega. En cuanto a la financiación, es otro de los aspectos que generan incertidumbre a día de hoy en la transacción comercial. En este caso, como integramos la financiación justo desde el inicio del pedido, como ahora veremos, la financiación a pedido queda integrada en el propio contrato y además la solicitud del compromiso bancario de pago o el anticipo de la exportación se debe integrar, como ahora vamos a ver, en el contrato. Es decir, hay una absoluta y total transparencia. El proceso, lo que es el proceso en sí, pues en este momento tenemos unos seguimientos muy parcialmente mecanizados o unos procesos muy manuales y, sin embargo, con esta nueva tecnología, desde la localización de la contraparte, que ahora veremos qué se puede hacer, hasta que se produce la entrega de los bienes y finalmente se liquida el pago aplazado, todo está incluido. Es decir, desde que busco a mi contraparte, a mi comprador o a mi vendedor, hasta que realmente he pagado y he cobrado ese pedido en concreto. Y el seguimiento, pues tenemos un control y seguimiento en tiempo real. Implica una total confianza en cuanto que no se precisa de la certificación de terceros ni de la existencia de transacciones en papel. Es decir, es la propia tecnología, el propio contrato. No puedo, porque no, le da el control a... ¿Qué necesitas, Antonio? Por Sí. favor, a ver si puedes poner a Sandro como darle voz a Sandro en los espectadores. Ahora sí que me has liado. Si me dices cómo... No te preocupes. A ver. En los controles, ¿dónde toco, Antonio? En espectadores, a Rufat. Nada, seguimos. Estaba complicado ahora. Sí, Sigue, bueno, sigue. hoy pido Sí, perdón a los asistentes y seguimos sí. con la presentación. Vuelve a compartir. Bien, habíamos visto que el Smart Contract, que es un contrato comercial entre comprador y vendedor y que presenta 6 aspectos que son completamente diferenciales: la contraparte, el propio contrato, que por fin existe un contrato, los pagos que son automáticos, la financiación que se integra desde prácticamente que nace el contrato, todo el proceso que está completamente digitalizado desde que buscamos la contraparte hasta que se consigue el cobro final y, evidentemente, la total disponibilidad del seguimiento las 24 horas del día. Veamos, voy a sacar otra vez el punterito. Veamos cómo es el Smart Contract, este contrato comercial, qué datos tiene y cómo nace. Este contrato tiene principalmente 6 bloques. Permitidme que insista en que podemos, antes que nada, buscar en las bases de datos del propio portal WeTrade, podemos buscar la contraparte. Si somos compradores, podemos buscar quién vende, y si somos vendedores, podemos buscar quién compra. Bien, insisto, y solo tendremos compradores y vendedores que hayan sido previamente identificados por los bancos intervinientes, por esos 15, por esas 16 entidades financieras actualmente que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar al comprador y al vendedor. Identificamos datos de la empresa, hemos de incluir la cuenta bancaria y tenemos que identificar a su representante. ¿Por qué es necesario identificar la cuenta bancaria? Porque, como ya os he anticipado, finalmente eso va a publicar, este Smart Contract lo que va a traer consigo es
el pago automático a vencimiento. Por consiguiente, debemos tener desde el principio, desde el inicio, identificadas las cuentas bancarias, tanto de cargo como de abono. Bien, este sería el primer bloque. Tenemos otros 5 más: pagos y servicios bancarios, los bienes, el transporte, la transacción y finalmente la confirmación del pedido. Si volvemos a los pagos y servicios bancarios, creo que esto ya marca una condición importante y que nos va a permitir que los bancos puedan facilitar, abaratar y agilizar, en el caso de que fuera necesaria la financiación, pues que tienen estos datos. ¿Con cuáles datos son? La condición de pago, los términos comerciales o de entrega de la mercancía, que será confirmada por vendedor, por comprador y, señores, también muy importante, o por una aplicación de transporte que nos va a decir en cada instante dónde se encuentran las mercancías. Vamos a fijar también el plazo de pago con una fecha concreta o con un número de días, a partir de los cuales, a partir de la fecha de la factura en que se va a pagar ese envío y claramente una vez que los términos comerciales se hayan cumplido. Los servicios bancarios, pues tenemos 3 acciones de servicios bancarios: el compromiso bancario de pago, la financiación de las facturas o incluso la financiación de las facturas bajo el compromiso bancario de pago. Estos tres casos de servicios financieros los vamos a ver en un ratito. Claramente, dentro de los bloques que componen este contrato comercial, pues tenemos que hacer referencia a los bienes, detallando la mercancía, nombre y origen de los productos, impuestos si los hubieres y el código TARIC. Si me permitís, es importante indicar el origen del producto, que a veces cuando actualmente hacemos una factura pro forma o iniciamos una propuesta de pedido, pues son aspectos que no solemos tener en cuenta y nos pueden inducir o nos pueden llevar a sorpresas a la hora de liquidar las tasas en las aduanas. En el transporte también hacemos un detalle del transporte, del transportista, de los gastos de envío si los hubiere y, otra vez, aspecto muy importante, la fecha límite, que es un asunto que damos por hecho, pero que a veces también se nos olvida en estas propuestas de factura, en estas propuestas de pedido o facturas pro forma. En cuanto a la transacción, pues tenemos que indicar el número de la orden de compra, el Incoterm, la fecha de contrato y otros costes. Importante el número de la orden de pago, del orden de compra. ¿Por qué? Porque este número es lo que nos va a permitir, monitorizar completamente hasta que termine la transacción con el pago de la misma. Nos va a permitir este número de identificación, este ID, nos va a permitir hacerle el seguimiento. Los Incoterm, pues claramente, importantísimo, pues para que, como bien sabéis todos, para que podamos tener claro dónde están los costes, dónde se produce la transmisión del riesgo y cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. La confirmación del pedido. Con la confirmación del pedido se validan todas las condiciones. En esta confirmación del pedido vamos a indicar también condiciones de incumplimiento si los hubiere, otros detalles adicionales, y con la validación del pedido vamos a obtener, insisto bastante, pero es que esto es un problema ahora mismo para la liquidez principalmente de los vendedores, porque no siempre se cumple exactamente con el vencimiento a la fecha concreta de pago. Evidentemente, esto tiene que estar validado por comprador y por vendedor, por tanto, a la recepción la contraparte procederá a aceptar o a rechazar lo que es el contrato. Pues hasta aquí lo que es la explicación de este contrato inteligente. Es el que nos va a servir para incluir, como ya hemos dicho, y haciendo un pequeño repaso, vamos a incluir los términos comerciales y de entrega. Vamos a identificar claramente quién es el comprador y quién es el vendedor. Vamos a identificar los servicios bancarios, vamos a identificar los bienes y vamos a obtener la liquidación automática, sin duda, y vamos a obtener las posibilidades de financiación, como vamos a ver a continuación. Bien, el primer caso, el primer supuesto, sería el de un suministro pagadero a 60 días de entrega de la mercancía, donde el vendedor no necesita financiación y, sin embargo, sí que exige un compromiso bancario al comprador. Bien,
Entonces, en el caso del smart contract, este compromiso, que en otros casos podría ser un pagaré conformado, o podría ser un aval, o podría ser una garantía, en el caso del smart contract es un compromiso digital, no tiene soporte de papel, es un compromiso digital por el cual el banco ofrece al vendedor su garantía irrevocable de que la factura se pagará a vencimiento siempre y cuando se haya cumplido con todas las condiciones de la liquidación. Por tanto, esta BPU evita el riesgo de que el comprador no pueda hacer frente al pago de la factura en la fecha de vencimiento, ya que es el banco del comprador el que ofrece el compromiso irrevocable de pago. Bien, ¿cómo es el flujo de este compromiso bancario de pago? Pues vamos a seguir cada uno de estos pasos y lo primero es establecer el contacto con la contraparte. Es el portal el que realiza la búsqueda de los posibles proveedores utilizando el código aduanero de la mercancía. Es decir, una vez que estás dentro de WeTrade, te identificas como comprador o como vendedor. A continuación dices cuál es el código aduanero de la mercancía y te van a aparecer pues todas las contrapartes que los bancos hayan incorporado a este sistema de compraventa digital. Entonces, en el punto 1, claramente, pues lo primero que hacer es iniciar el pedido. Indico que el comprador inicia el pedido. Podría iniciarse también por el vendedor. Puede iniciarse por cualquiera de las partes. Sin embargo, no quedará perfeccionado hasta que el comprador no incluye su número de referencia, puesto que será el número de referencia del comprador el que nos va a servir de ID para hacer el seguimiento, la monitorización de todo el proceso. Entonces, el comprador inicia el pedido, el vendedor confirma y valida el smart contract. ¿Qué implica? Pues implica el pago automático a vencimiento. A continuación, lo que ocurre es que el comprador solicita a su banco la BPU. El banco evalúa y acepta, añadiendo la referencia de la BPU. Es decir, la contraparte ya conoce que ese compromiso bancario ya ha sido facilitado por el banco del comprador y tiene una referencia concreta. El siguiente paso es que el vendedor envía el pedido y envía la factura, el comprador le confirma la recepción de las mercancías y acepta la factura. A continuación, lo que va a ocurrir es que, llegado el vencimiento, el banco del comprador inicia el pago y debita la cuenta del comprador y, simultáneamente, lo que hace es que le paga al vendedor en la cuenta bancaria que mantiene el proveedor en su banco y que ha sido identificada justo al inicio del pedido. Recordad que cuando decíamos que teníamos que identificar al comprador y al vendedor, entre ellos identificábamos y deberíamos dar no solo datos de la empresa, no solo los datos de su representante para evitar sorpresas de que pudiéramos estar trabajando con una persona que no tuviera poderes suficientes para representar a esa empresa, y finalmente hemos de identificar la cuenta bancaria. Claramente pensad que hay una excelente protección de datos para que la cuenta esté identificada, pero que no sea de dominio público. Bien, este es el caso 1, donde estamos viendo una compraventa a plazo, donde el vendedor no necesita financiación y, sin embargo, sí que quiere una cobertura de la contraparte. A continuación, en el caso 2, lo que tenemos es el mismo suministro de mercancías pagadero a 60 días, y en este caso el vendedor sí necesita financiación y además exige la garantía bancaria al comprador, ambos casos. En el anterior habíamos visto que no necesitaba financiación, pero sí exigía la garantía, y en este caso exige la garantía y además necesita financiación. Estamos en un caso de lo que llamamos la compra sin recurso. ¿En qué consiste la compra sin recurso? Pues el banco del vendedor asume todo el riesgo en caso de impago en base a la garantía del banco del comprador.
no podrá exigir devolución del anticipo al vendedor exportador, en caso de que se produjera el impago, que como veremos ahora después, el impago no podría retrocederse en el caso de que se produjera este anticipo que vemos en el punto 8. Bien, ¿cómo comienza el smart contract? Pues como siempre, estableciendo la búsqueda de la contraparte. A continuación, el comprador inicia el pedido, el vendedor confirma y valida el smart contract. Implica siempre, implica el pago automático a vencimiento. A continuación, el comprador solicita a su banco la BPU, el compromiso bancario de pago, y el banco del comprador evalúa y acepta la solicitud. Y evidentemente se lo cuenta. El banco, el 4, en el punto 4, es el vendedor el que solicita, una vez que ya se ha incorporado el número de la referencia a esta BPU registrada. En el momento que el banco del comprador acepta la solicitud de la BPU, la referencia de este compromiso, de esta garantía bancaria, se incluye dentro del contrato el contrato inteligente, el contrato de suministro de mercancías. Bien, en el punto 4, estamos en el punto 4, donde el vendedor solicita al banco establecer acuerdos de financiación y, en este caso, le asigna y le transfiera el compromiso a su banco. Y el banco del vendedor realiza la evaluación y acepta. Transfiere, por tanto, la transferencia de la carta de crédito, estoy yendo a los sistemas de papel. La transferencia de ese compromiso bancario de pago, pues ha pasado al banco del vendedor y se transfiere, se registra, esa transferencia se queda registrada. El paso 6 sería que el vendedor envía el pedido y envía la factura. El paso 7 es el comprador el que confirma la recepción de las mercancías y acepta la factura. El paso 8, el vendedor obtiene, una vez que se ha producido la confirmación de la recepción de las mercancías y la aceptación de la factura, el vendedor obtiene el anticipo del importe total de la factura. Su banco le anticipa el pago sin esperar a que llegue el vencimiento. Y por último, después de los 60 días, es decir, llegado la fecha de vencimiento, el banco del comprador adeuda la cuenta de su cliente del comprador e inicia el pago al banco del vendedor. Este es el caso que llamamos la compra sin recurso, entendiendo como tal cuando el vendedor obtiene un anticipo de las facturas sin que pueda su banco ir contra él en el caso de que se produzca el impago. Es decir, esto es la compra sin recurso. El banco del vendedor no podrá exigir devolución del anticipo en caso de impago. Me imagino que ya lo conocéis, pero si hay alguien que no esté tan familiarizado con este argot financiero, vamos a ver la compra con recurso. Este es el caso 3. Es un suministro pagadero a 60 días de entrega de la mercancía, siempre es el mismo. El vendedor sí necesita financiación, sin embargo, no exige garantía bancaria al comprador. Estamos ante el caso de la compra con recurso. El banco del vendedor asume riesgo en base a la garantía del vendedor. Podrá exigir devolución del anticipo en el caso de impago. Esta es la gran diferencia. En la compra sin recurso no puede exigir devolución del anticipo y en este caso que tenemos ahora, en el caso 2, no podría exigir. En el caso 3 sí que podrá exigir la devolución del anticipo en el caso de que se produjera impago por parte del comprador. Bien, ¿cuáles son los pasos? Pues aquí habría un paso 0, que sería la búsqueda de la contraparte para encontrar o bien compradores o importadores. En este caso que tenemos escrito, es el comprador el que inicia el pedido, el vendedor confirma y valida el smart contract y, como hemos dicho en los casos anteriores, siempre implica el pago automático a vencimiento. Esta ya de por sí es una extraordinaria ventaja con respecto
a cualquier otro tipo de contrato que tengamos a día de hoy. A continuación, el vendedor solicita a su banco el anticipo de las facturas, el banco del vendedor efectúa una evaluación y acepta, y el vendedor, una vez que ha aceptado que se va a producir un anticipo de facturas, el vendedor envía el pedido y envía la factura. El comprador confirma la recepción de las mercancías y acepta la factura. Estaréis viendo que estoy hablando de aceptación de la factura y confirmación de recepción de mercancías. Estos son condiciones de pedido que se integran en este contrato inteligente. Como veis, una gran ventaja con respecto a los contratos de papel o a lo que estamos haciendo hoy de un cruce de propuestas de pedido contra facturas pro forma. Aquí tenemos una confirmación de recepción de las mercancías. Es lo que va a detonar el pago automático. Bien, perdonad que haya hecho este inciso. Estábamos en el punto 5, donde tras el envío del vendedor, el comprador confirma la recepción y acepta la factura. A continuación, el banco del vendedor anticipa el importe de la factura y, llegado el vencimiento, después de los 60 días, el banco del comprador adeuda en cuenta al comprador y simultáneamente inicia el pago al banco del proveedor. Pues esto, hasta aquí ves este seminario tan compacto, un compacto seminario donde hemos hecho un repaso por las nuevas tecnologías, pues cómo han influenciado, cómo están influyendo claramente estas nuevas tecnologías, en concreto la tecnología blockchain, en las transacciones comerciales, principalmente en las internacionales, donde quizá haya más desconfianza y menos capacidades de obtener financiación. Pues por mi parte ha terminado el seminario y comienza el turno de preguntas. Señores, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias, Gregorio. Bueno, había una pregunta aquí ya de José Carlos, pero me comenta en el chat que ya se la has contestado cuando has seguido avanzando en tu explicación. Entonces, sí, bueno, por favor, a todos la grabación me están preguntando si pueden tener una copia de la presentación, por supuesto que sí. Y además subiremos la grabación al portal de YouTube de Sanfi. En ese no hay ningún problema. Ernesto me pregunta, Ernesto Acosta, ¿cuál es la ventaja, si las conoce, cuáles son las principales ventajas y desventajas de WeTrade frente a otras plataformas mencionadas al inicio del seminario? Pues muchas gracias por la pregunta, Ernesto. Yo diría que como ventajas tiene bastantes. Es la primera plataforma que de verdad está operando con 16 entidades financieras. No estamos hablando de fases piloto, no estamos hablando de buenos propósitos, estamos hablando de realidades. WeTrade actualmente es una realidad en 15 países europeos y con 16 entidades financieras trabajando. Hay una plataforma de las que hemos citado, que es Congo, quizá que lleva un poquito más de ventaja sobre la plataforma WeTrade. Sin embargo, Congo está basado principalmente en el mercado de materias primas. Y WeTrade lo que está orientado es principalmente a las pymes, principalmente a los que son contratos de compraventa en condiciones de open account, es decir, de cuenta abierta, donde no hay nada que, digamos, garantice el cobro de las exportaciones, y desde este instante con WeTrade y el contrato inteligente esto nos favorece muchísimo, porque desde el primer instante esta plataforma nos va a facilitar acceso a la financiación, y pensando desde un punto de vista de analista de riesgos, y esto es una realidad, el analista de riesgos se va a sentir muchísimo más confortable, puesto que
tiene conocimiento de la existencia del contrato, el contrato existe, el analista de riesgos va a tener conocimiento de cómo está evolucionando el contrato, de cuándo se ha producido el embarque de las mercancías, de cuándo se ha producido la aceptación de las facturas, con lo cual la financiación es mucho más ágil. Tenemos que recordar que alrededor del 80% de todas las transacciones comerciales que se realizan en el mundo, el 80% necesitan de financiación comercial. Aquí estaríamos hablando de una financiación que se dicen, los más técnicos hablan de la financiación finalista. ¿Y por qué es más cómoda y más barata? Y nuestros analistas en los bancos van a estar más confortables, porque se trata de financiar exactamente un pedido concreto. No estamos hablando de grandes líneas, estamos hablando de operación a operación. Como diría el Cholo, partido a partido. Espero haber contestado, Ernesto. Sí. Gregorio, nos preguntan aquí, bueno, pues uno de los temas críticos, que es en qué momento se produce la revisión de documentos físicos y qué pasa con las discrepancias. Bueno, evidentemente aquí no estamos en una carta de crédito, no estamos en un crédito documentario. Efectivamente. Evidentemente. No hay documentos físicos que intervengan en el contrato. Evidentemente, claro que hay unos documentos. Si se produce un embarque marítimo, pues necesariamente tiene que haber un conocimiento de embarque marítimo. Pero el contrato, aunque se le pueden subir archivos conteniendo copias de esos documentos, al contrato lo que le vale es, uno, la notificación por parte del vendedor de que la mercancía ya ha salido y que ha emitido la factura, y dos, lo que le vale al contrato Smart Contract es que el comprador dice haber recibido la factura y dice haber recibido la mercancía. Interviene otra parte que también es interesante, que es una plataforma de transporte, que es la que nos va a confirmar que ha tomado la mercancía, que está en tránsito y que finalmente se ha entregado. Es decir, no existe una revisión física de documentos. Por tanto, se agilizan muchísimo los procesos, muchísimo. Se habla de que un tercio del tiempo que se dedica a la entrega de una transacción comercial, desde que sale hasta que se llega, un tercio de los tiempos se tiene calculado que se invierte o se gasta, o si ya damos por buena esta tecnología, se malgasta en las revisiones documentales y en los procesos de envío y recepción de documentos. Sí. Gregorio, nos preguntan otra vez, bueno, un tema relacionado con las BPOs. Nos preguntan si nos encontramos ante un instrumento BPO incluido en este producto y si la normativa internacional de las BPO, es decir, las de la publicación de la Cámara de Comercio Internacional, se podría utilizar en caso de disputa. Es decir, ¿cuál sería incluso la forma de instrumentar la compra con recurso por parte de la entidad financiera? Me parece una pregunta interesante. Sí. Porque estamos hablando de dos instrumentos, instrumentos financieros, ambos digitales, pero que son muy diferentes en cuanto a su concepción, muy diferentes. Casi empiezo por el final, Antonio. La BPU en este instante, como tal, no está reconocido por la Cámara de Comercio Internacional, pero estoy convencido de que no falta demasiado tiempo para que integre en su regulación también la existencia del compromiso bancario de pago. Bueno, esperemos que con más éxito que la BPO. Claro, claro. ¿Qué le ha ocurrido a la BPO? Pues la BPO ocurre que tiene un par de aspectos que quizá puedan resultar negativos, y es que se necesita de un gran coste por parte de las entidades financieras para lo que es el desarrollo y para lo que es el macheo de los datos, para lo que es el casar los datos de la compra contra los datos del comprador contra los datos del vendedor. Y otro de los aspectos que en mi punto de vista es también muy relevante y que diferencia claramente la BPO contra la BPU es que en la BPU sí que contempla y entiende y sabe y conoce y le hace participar al papel que tiene el comprador y el vendedor, y sin embargo la BPO, como tú recordarás bien, Antonio, ignora el papel del
importador y del exportador, dando todo el protagonismo a sus bancos. Me parece que esto, en los tiempos que corren, es una debilidad. De hecho, nos preguntan también si en el caso de la BPU puede ser el banco emisor de la BPU el que ofrezca financiación al vendedor o tiene que ser siempre el banco del vendedor. No, en este caso, si me permitís un símil, entre bomberos no se pisan la manguera. Es decir, cada banco le ofrece la financiación a su parte. Al comprador será su banco el que le ofrezca la financiación y al vendedor será el que le ofrezca la financiación su banco. Sí podría ocurrir que el banco del comprador, una vez establecida la BPO, una vez reembolsada esa BPO, y en el caso de que el periodo de maduración de esa entrega de mercancías necesitara de un aplazamiento de pago, pues se podría continuar, pero con otra figura ya fuera de lo que es el smart contract. Estaríamos hablando ya de las típicas financiación de importaciones. Correcto. Hay un tema que nos comentan que es si el comprador y el vendedor deben ser clientes de alguno de los bancos promotores de las plataformas para poder operar. Yo entiendo que evidentemente aquí hay una cuestión de confianza por parte de los bancos para integrar a estos vendedores o compradores dentro de sus plataformas. Efectivamente, mirad, si recordáis, cuando hablaba, una de las grandes ventajas que ofrece WeTrade y el Smart Contract es el conocimiento de la contraparte. Claro. ¿Cómo se conoce esta contraparte? Pues necesariamente tienes que ser cliente de uno de los bancos participantes. Entonces, si no eres cliente de uno de los bancos participantes, no podrás estar dentro de esa comunidad digital que decíamos al principio, donde se pueden ofertar compras y ventas, y es imprescindible. Es imprescindible ser cliente, es imprescindible que el banco haya pasado todas las garantías del conocimiento de cliente que a día de hoy se exige por parte de las autoridades internacionales. Estoy hablando claramente de blanqueo. Sí, sí. Gregorio, Sí. una pregunta muy directa. A ver. Nos preguntan si esta tecnología blockchain va a acabar o va a alterar sustancialmente toda la estructura de mensajería SWIFT. Buena pregunta. A ver, yo tengo que decir en este instante, y es una opinión muy personal, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Swift lo que hace es asegurar el control de la mensajería, el control de las informaciones y de las instrucciones que se pasan principalmente entre entidades financieras. En este momento, Swift es uno de los sistemas de comunicación más seguros del mundo. No sé si decir el más seguro. No tengo conocimiento de que los malos hayan conseguido entrar a los sistemas de validaciones de Swift. Gregorio, si me dejas una nota, efectivamente, nunca se ha hackeado una operación de Swift desde el año 74. ¿No? Hay gente que dicen que sí, pero no es verdad. En realidad lo que se han hackeado han sido los sistemas de los bancos donde tenían almacenadas las claves SWIFT, pero no las transacciones SWIFT. Es decir, sigue siendo un sistema tremendamente seguro. Bien, la tecnología blockchain, como decíamos antes, lo que decíamos es que es una red de ordenadores, que serán unas veces unos, que otras veces serán otros, y que esta red de ordenadores se tratan como iguales entre sí, donde serán distintas partes las que integrarán datos. En el caso de la tecnología SWIFT, son exclusivamente en estos momentos instrucciones de dos partes, el banco que emite contra el banco que recibe. Bien, es cierto que las grandes compañías también están utilizando tecnología SWIFT para transmitir datos, pero en cualquier caso se trata en estos instantes única y exclusivamente lo que tiene SWIFT de tan solo dos partes intervinientes.
WeTrade y la tecnología blockchain lo que permite es que sean varios players, es decir, todos los players que intervengan en una transacción comercial podrían incluir sus datos. Esta es la gran diferencia. Sin embargo, creo que no tiene por qué esta tecnología blockchain acabar con SWIFT, sino que cada una de estas tecnologías pues tiene, digamos, su campo de aplicación. De la misma manera que WhatsApp no desplaza a Facebook o Facebook no desplaza a Instagram. Cada uno tiene sus motivos principales de existencias y sus objetivos. Sí, nos preguntan si existe intervención de SWIFT con formatos específicos. Bueno, no sé la pregunta exactamente. SWIFT, evidentemente, tiene muchos formatos específicos para todas las transacciones a las que estamos acostumbrados, tanto cartas de crédito, garantías, cobranzas. En lo que se refiere a blockchain, Claro. entiendo que SWIFT todavía no ha desarrollado ese tipo de formatos. No, es que tampoco tiene ningún sentido. De lo que estamos hablando, creo que debemos, es una pregunta interesante. Creo que debemos distinguir lo que hasta ahora es un punto de vista única y exclusivamente bancario a lo que nos permite blockchain. Si recordáis, en la presentación que hemos hecho, decíamos que blockchain lo que permite es la integración de las condiciones de una compraventa de mercancías, la vamos a integrar con la posibilidad de financiar y que lo que nos permite este contrato es que asegura el pago a una fecha concreta. No tiene nada que ver con SWIFT o no. Que a la hora del pago utilizo el SWIFT para que los bancos se reembolsen, es posible. Para eso el contrato WeTrade es completamente indiferente. O sea, el contrato, el smart contract y la plataforma WeTrade lo que permite es integrar los distintos players. Integramos compradores, vendedores, el banco del comprador, el banco del vendedor y también la compañía de transporte. Todos están integrados. Y ahí SWIFT no tiene ningún interés. SWIFT lo que quiere es cobrar, pagar, identificar una serie de documentaciones, etcétera. Nada que ver. No creo de verdad que vaya a acabar una tecnología con la otra. Nos preguntan un tema transportistas. ¿Ya está prevista la intervención de los transportistas? Sí. ¿Qué pasa si hay transportes sucesivos? Si hay transportes sucesivos, pues quedarán. Recordar que lo que decíamos es que que una de las 6 bloques que tiene el smart contract es lo que se refiere al transporte. Entonces, en esas condiciones del transporte vamos a identificar si va a haber transporte sucesivo, si no los hay, etc. Y será una plataforma de transporte la que garantice que el dato que están integrando los distintos transportistas son reales. No hay mayor y es una gran pregunta porque creo que a veces tenemos esas dudas que tenemos en este instante, que lo que es el seguimiento, recordar lo que decíamos, oye, los procesos, ¿cómo son los procesos? ¿Cómo es el seguimiento? Es que ahora podemos saber que ha salido una mercancía, pero no sabemos nada más. Con la tecnología blockchain podemos conocer en cada instante en qué situación se encuentra. Bueno, nos dicen, ¿y cómo se asegura el pago de la transacción si el dinero no se encuentra en el smart contract en WeTrade? ¿Cómo se asegura? Bien, habíamos hablado de los formatos de financiación. Tenemos 2 historias. Una, si existe la BPU, evidentemente, con eso el pago está asegurado. No hay otra forma. Lo que permite la tecnología blockchain y el contrato smart contract con el portal WeTrade, lo que nos permite es asegurar el pago a la fecha de vencimiento. Solo que tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle sin importancia, y es que el deudor tiene que tener provisión de fondos suficiente en el momento del vencimiento. Si no lo hubiere, evidentemente, y no existiere la BPU, pues claramente no se podría producir el pago. Jesús Rosa nos pregunta, ¿podría confirmar cuándo daría por bueno al comprador la recepción de la mercancía? Entiendo a mi parecer que se transferirá acorde al Incoterm que indique el smart contract. El Incoterm no tiene por qué hacer... A ver, repíteme, Antonio, que no he entendido. ¿Podría confirmar cuándo daría por bueno el comprador la recepción de la mercancía?
cuando la entiendo, a mi parecer, que se transferirá acorde al Incoterm. Vamos Bien. a ver, el Incoterm nunca transfiere propiedad ni nada que se le parezca. Recuerden eso, lo primero. Bien. El Incoterm no es nada más que una transferencia de riesgos y costos, pero nada más. Efectivamente. A ver, habíamos visto en los 3 casos que dependiendo las condiciones, en las condiciones de entrega, se tiene que especificar claramente cuándo, habíamos dicho que puede haber un plazo de pago después de la factura y que había unas condiciones de entrega de las condiciones del pedido. Entonces, en esas condiciones tenemos que tener muy claro si es justo al momento de lo que es la entrega de mercancía con respecto a los términos de Incoterms, que creo que la pregunta podría ir por esa vía, o si realmente es cuando realmente ha recibido la mercancía en sus almacenes la parte compradora. Esto es uno de los aspectos que tiene que quedar perfectamente identificado en el contrato en el contrato Smart Contract, en lo que son las condiciones del pedido. Aquí tiene que quedar perfectamente claro. Si estamos hablando de un sistema de que las condiciones de compra es Work, evidentemente, pues es que en ese instante con tales Work, es que ya se ha producido la entrega de la mercancía. Por consiguiente, desde ese instante donde se produce la entrega de la mercancía, ya estarían corriendo los plazos. Por ponerlo bueno, en uno de los extremos. Si nos vamos al otro extremo de DP, pues hasta que no entra la mercancía en los almacenes del comprador, pues no comenzarían a correr los plazos. ¿Y qué pasa con la documentación clásica, con los BL, con los certificados de origen, con los certificados de calidad? Pues me alegro de tu contento. Me da igual en lo que al contrato Smart Contract se refiere. Habíamos dicho que estamos buscando que los compradores y los vendedores están buscando sistemas más ágiles y eficientes. Y estábamos diciendo también que hay un estudio por ahí de que 1/3 del tiempo lo estamos perdiendo o invirtiendo, como lo queramos decir, en lo que es el tratamiento de las documentaciones físicas. En este caso nos va a dar un poco lo mismo. De lo que se trata es de asegurar que se ha establecido de que se ha establecido el envío y la entrega y la recepción de la mercancía. Tenemos que pensar que concretamente la plataforma WeTrade y el Smart Contract va dirigido, recordar que os hablaba, a las operaciones en Open Account, es decir, donde en estos instantes los documentos de transporte, certificados de origen, pólizas de seguro, etcétera, ya se están enviando. Eso no implica que deje de hacerlo como está haciéndolo ahora mismo. Si ahora mismo el comprador está exigiendo que le manden por delante los documentos y el vendedor está de acuerdo, eso no va a cambiar en nada. Lo que sí va a cambiar el Smart Contract es que va a asegurar exactamente, va a asegurar en que el día del vencimiento se va a producir el pago. Eso es una de las cosas que asegura. Y la facilidad y la eficiencia, pues en el sentido de que al tener un contrato realmente disponible para las entidades financieras, pues también se va a agilizar muchísimo el momento de la financiación. Nos comentan si WeTrade, lo acabas de decir ahora mismo, solamente para transacciones a plazo. Evidentemente está muy basado en la estructura de Open Account, ¿no? De pago aplazado. Pero no obligatoriamente. No obligatoriamente. Lo que estamos hablando efectivamente es que incluso en el caso de que fueran transacciones al contado, pues lo que no cabe duda es que incluso una transacción, una compraventa al contado realmente lleva financiación también de las partes por detrás. O el uno o el otro. Alguien está corriendo con esa financiación porque habíamos dicho que en general el comercio mundial necesita financiación en el 80% de los casos. La bonanza del contrato inteligente es que las entidades financieras, que son al final las que van a colaborar en el asunto de la financiación, son parte integrada de este contrato. Se sabe de que efectivamente estamos hablando de que existe
una transacción comercial, que existe una compraventa. Y también vamos a saber que esa compraventa se ha llevado a cabo, de tal manera que incluso en financiaciones, en operaciones, perdón, que no necesiten de financiación, creo que el smart contract también es de una extraordinaria ayuda. Bueno, una pregunta de futuro, Gregorio. A ver. Posibilidad actual y futura de aplicación de esta tecnología de clientes españoles en mercados latinoamericanos, USA, Rusia, China, africanos. Bien, en este instante ya es una realidad en Europa. Habíamos hablado de que en este instante es una realidad en 15 países. También es una realidad que quiero recordar que fue en el año 2019, creo que fue alrededor del verano, no sé si por delante o por detrás, la verdad, se hizo una prueba de integración o de conexión, quizá lo de integración no sea correcto, conexión del portal WeTrade, que prácticamente es un portal europeo, con conexión con otros bancos asiáticos, con conexión con otras plataformas que tienen su clientela principal en Asia, ¿verdad? Entonces, esta conexión se hizo con éxito y está, digamos, en modo piloto. ¿De qué manera podría establecerse inmediatamente una relación en el caso esto en Latinoamérica? Pues, hombre, yo que vengo del mundo Santander y puesto que el banco está extendido teniendo otros bancos del grupo de una manera importante, creo que será muy en breve una realidad. Y digo que creo y que será. En este momento no lo es, pero no me cabe duda de que esto se podrá hacer muy, muy, muy en breve. De la misma manera, y hablando de clientes con intereses en España, pues podría hablar de CaixaBank, que también tiene sus red de corresponsales y que estas plataformas pues podrían extenderse. Es decir, WeTrade y el Smart Contract no está limitado única y exclusivamente a los bancos dueños, a la docena de bancos que fueron los inversores en esta tecnología. No está limitada a operaciones en euros. De hecho, en las operaciones en pruebas piloto, las primeras pruebas en piloto, se hacían exclusivamente para transacciones en euros. Hoy se pueden hacer las transacciones en cualquier tipo de divisa de las llamadas cotizables, de las habituales, dólares, libras, yen japonés, etcétera. Se puede hacer en cualquiera de ellas y pues no me cabe duda de que muy en breve cualquier banco latinoamericano se subirá más pronto que tarde a esta plataforma para ofrecer esta gran ventaja en lo que son los pagos de Open Account a sus clientes, a sus proveedores y a sus clientes compradores y vendedores. Tenemos que pensar que el Open Account, las operaciones en cuenta abierta, es un porcentaje muy, muy, muy grande con respecto a lo que son las operaciones habituales de trade y de financiación de trade con respecto a las operaciones documentarias. El porcentaje es extraordinariamente elevado. Y una de las preguntas que nos torturan a nivel de cumplimiento, ¿cómo se controlan las listas negras? Pues de la misma manera que los programas de la misma manera. Tenemos, recordar que tenemos dos aspectos. Una, para entrar para poder ser o comprador o vendedor, tienes que ser cliente de un banco. Entonces ahí ya tenemos un aspecto bastante controlado. Luego, pues, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que controlar? Otro tipo de participantes. Cada uno de los players que tengan aquellos, ¿os acordáis que decíamos las redes, los nodos y todos aquellos que tienen que incorporarse a este contrato? Todos ellos deben tener sus propios controles para evitar que no haya ninguna transacción que, digamos, que se ofrezca o que se realice fuera de lo que es la autoridad internacional. Muy bien, Gregorio. Bueno, pues yo creo que... Fijaos, aquí yo creo, Antonio, que en este sentido tenemos también hasta una extraordinaria ventaja. ¿Por qué digo que tenemos una extraordinaria ventaja, Antonio? Porque todas esas medidas de seguridad que tenemos que tener como importadores o como exportadores, pues nos lo resuelve de una manera importante la entidad financiera. Efectivamente.
Bueno, pues yo creo que podríamos estar hablando de esto durante horas y horas, ¿no? Pero evidentemente tenemos que ir cerrando. Entonces, muchísimas gracias, Gregorio, por esta exposición y muchísimas gracias también a todos los participantes. Por supuesto, como tenemos sus datos, les haremos llegar a todos la presentación y, bueno, pues espero que vamos a seguir haciendo otra serie de webinarios sobre temas que pensamos con Sanfi que son muy importantes ahora mismo en esta situación. Siempre ha sido el negocio internacional un aspecto crítico, el comercio internacional, pero lo que está claro es que con una crisis económica que se nos avecina, no sé si será igual o superior a la del 2008, el negocio internacional, la exportación, la integración empresarial va a volver a ser un aspecto crítico para salir de ella. Si ya en el 2008 el resultado en España fue muy bueno en el sentido de que ahora mismo tenemos un 40% más de pymes internalizadas que las que había en el año 2008-2010, esperemos que de esta situación tanto anémala, sin embargo, también haya muchas empresas que puedan salir hacia adelante. Y no cabe duda que estas nuevas tecnologías, aunque no están para mañana, ¿no? Pero evidentemente son un futuro, diría yo, casi inmediato. Muy bien, pues oye, pues por mi parte, Antonio, agradecer, por supuesto, a los asistentes que nos han permitido compartir su tiempo con nosotros. Por mi parte, agradecer a Sanfi, agradecer a e-commerce Campus y a ti personalmente. Y también agradecer a Ciedo la posibilidad que me ofrecen de haber compartido este tiempo con vosotros y, bueno, pues esta ilusión, porque de verdad creo que es una ilusión, lo que realmente tiene que aportar esta nueva tecnología y este portal en concreto a las empresas exportadoras, principalmente, también para las seguridades de los importadores, pero no olvidemos que esta tecnología no está reservada exclusivamente al mundo internacional, sino que también las empresas con negocios domésticos, entendiendo por doméstico todas aquellas acciones de compraventa que se realizan dentro de una misma frontera, fiscal, pues se pueden llevar a cabo. Quedo a vuestra disposición, quedamos a vuestra disposición en esas direcciones de correo electrónico y en esas páginas web que estáis viendo en pantalla. Y si tenéis más interés por consultar más cositas de WeTrade, pues ahí abajo tenéis también la dirección de WeTrade en concreto que nos ofrece Banco Santander. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Será pronto. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, adiós.